¿Cuál es el sentido de la vida? Si esta pregunta te atormenta y no tienes respuesta, significa que estás pasando por una crisis existencial. Hoy hablemos sobre el existencialismo y abordemos las preguntas más dolorosas del ser humano. Todos recordamos la infancia. Para muchos de nosotros fue una época de alegrías simples y descubrimientos. Cada bocado de un tipo diferente de pastel y cada nueva versión de un juego abría un universo. No sé cómo son los demás, decía John Creanga. Cuando pienso en la casa de mis padres y en cómo jugábamos a la mijuarca, aún hoy mi corazón se alegra. Es normal, cuando nace, el niño no sabe nada sobre el universo. Su cerebro es como una esponja que absorbe ávidamente cada experiencia del entorno, comida, viajes o juegos. Las nuevas experiencias continúan como una montaña rusa y, en la juventud, se vuelven más profundas y refinadas. Ya sea que hablemos de amor, de la aventura del conocimiento humano o de la geografía de las ciudades llenas de historia. Leemos libros, exploramos documentales en YouTube, jugamos en la computadora o vemos películas que han conmovido a generaciones anteriores. La vida del hombre, según el actor Dem Radulescu, aludiendo a El rey se muere de Eugen Ionescu, está construida al revés. Desde el nacimiento hasta la muerte, el hombre sufre una continua degradación del cuerpo, así como la entropía aumenta en el universo, así también se multiplican sus dolores y sufrimientos. Y a medida que el peso de estos es más difícil de soportar, inevitablemente se pregunta, ¿por qué sufro? ¿Cuál es el sentido de mi sufrimiento? Y cuando los años lo acercan a ese umbral del que nadie regresa, cuando la muerte empieza a arrebatarle a sus amigos y padres, se enfrenta a la realidad más aguda de su existencia. En algún momento su vida también llegará a su fin, está preparado para el gran salto. ¿Cómo supera el miedo y la angustia que lo invaden al pensar que toda su experiencia terminará de repente? Su infancia la recuerda cada vez más confusamente. Las risas de los juegos apenas se escuchan en la lejanía de sus recuerdos desvanecidos y ya no puede rememorar los rostros de los ancianos que poblaron su infancia, quienes cruzaron el gran abismo hace años, que parecen siglos. Entonces, nuestro amigo o amiga se pregunta, sin quererlo, ¿cuál es el sentido de la vida y, sobre todo, cuál es el sentido de mi vida? En términos filosóficos, sufre una crisis existencial. La sociedad moderna, en todas sus construcciones, intenta ocultarnos el elemento más evidente y estremecedor de nuestra existencia, la muerte. Tolstói describió como nadie más la crisis mencionada anteriormente en una novela llamada La muerte de Iván Ilich, que vale la pena leer. Iván es un burócrata que lleva su vida de manera automática, preocupado por su carrera burocrática y los eventos cotidianos de la sociedad en la que vive, viendo la muerte como algo que solo le sucede a otras personas, no a él. Un día enferma gravemente y es atormentado por el espectro de la muerte, que ahora representa su propio final. La muerte ya no es ahora un tema impersonal, de charla en cenas, es una realidad inmediata para su existencia personal, una certeza dolorosa que se ve obligado a enfrentar solo. El personaje de Tolstói se ha convertido en un existencialista. Los existencialistas se ocupan del sentido trágico de la vida y quieren distinguirse de los profesores de cátedra, que más bien se dedican a explicaciones racionales de la existencia. El existencialismo es un regreso al ser humano y su experiencia, al aspecto trágico de la vida y a la profunda soledad filosófica de sus experiencias subjetivas. Morimos solos, solía decirme una vez alguien querido para mí. En la visión existencialista, el problema del ser debe tener prioridad sobre el problema del conocimiento. Dejamos entonces de lado las fórmulas y ecuaciones de las ciencias naturales, porque la existencia subjetiva, tal como la conocemos y sobre todo como la siente el hombre a través de su conciencia, no puede ser materia de investigación objetiva. Por mucho que sepamos sobre el flujo de la señal eléctrica entre las neuronas, no podemos incluir en sus ecuaciones el dolor y el sufrimiento que lleva su mensaje. Nos interesa el hombre detrás del dolor y su experiencia subjetiva, no la composición química de las moléculas que transmiten la información. Por eso, en sus búsquedas, los filósofos existencialistas consideran que debemos volver al hombre y a sus experiencias subjetivas. Debemos enfrentar el sentido trágico de la vida. Porque como decía mi abuela, de dónde venimos no sabemos, a dónde vamos no sabemos.
Todas nuestras experiencias, sean buenas o malas, suceden en un océano de lo desconocido y la vida parece trágica. El sufrimiento, el mal y la muerte en el mundo no se explican realmente, sino que se atribuyen a distintas creencias, sean conscientes o no. El hecho de que el hombre muere no está realmente interiorizado en la sociedad ni en su vida. El hombre siente que su vida es, de una manera u otra, dolorosa y no sabe cómo enfrentar estos desafíos que parecen superar su capacidad de comprensión. La respuesta de la humanidad a los desafíos del sufrimiento humano ha sido hasta ahora la fe y la forma en que se presenta a lo largo del tiempo. La religión no está con nosotros solo desde hace poco. Viene de tiempos primordiales, de épocas en las que los pueblos primitivos construyeron las primeras religiones politeístas. Veían detrás de cada fenómeno o suceso la voluntad de algún dios de su panteón. Las religiones se adaptaron a las crecientes exigencias humanas. Actualmente, el planeta está dominado por 3 grandes religiones monoteístas basadas en un creador y otras religiones orientales que enfatizan la reintegración del hombre en el universo. Sin embargo, todas buscan responder al gran hambre de preguntas existenciales del ser humano. ¿Por qué sufro? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo vivir en un mundo tan grande y enorme, indiferente a mi vida y al sufrimiento que llevo en el alma? Aquellos que se plantean agudamente estas cuestiones, partiendo de la premisa de la existencia de un Dios, son los existencialistas creyentes. Entre ellos, quizá el más conocido es el filósofo danés Søren Kierkegaard, cuyo libro Temor y Temblor fue traducido directamente del danés por mi buen amigo Leo Stan hace unos 20 años. Kierkegaard dice que la única manera viable de escapar de estas preguntas existenciales, junto con la angustia que traen, es saltar sobre los vacíos que llenan el abismo de la ignorancia y creer en el Dios cristiano. Creer en Él no porque tengamos argumentos racionales, sino al contrario, debido a la irracionalidad de la experiencia. Seguimos el mensaje del escritor Fyodor Dostoyevsky, es decir, que el propósito de la vida es actuar siempre de manera sincera y auténtica con nuestra propia naturaleza humana. Kierkegaard nos aconseja tomar en serio nuestra existencia como seres creados y construir en el cristianismo una relación personal con nuestro Creador. No insistiré en el existencialismo cristiano. La fe en Dios es, creo yo, una herramienta poderosa para alejar las angustias existenciales, como el miedo a la muerte, los temores a posibles sufrimientos o las preguntas sobre el sentido de la vida y el mal en el mundo. La condición es, como dice Kierkegaard, tomar en serio las enseñanzas cristianas en el cristianismo. Nuestra vida es una balanza en la que pesa la eternidad. Debemos vivirla con responsabilidad y, cuando sea necesario, con sacrificio. Existen muchos libros que detallan este modo de vida y, si es necesario, innumerables monasterios donde podemos encontrar ejemplos de personas que han asumido este estilo de vida de manera auténtica y responsable. ¿Podemos enfrentar las preguntas dolorosas de la existencia sin recurrir a una divinidad solos con nuestras vivencias? Este es el segundo tipo de existencialista. De alguna manera, gran parte de la filosofía moderna es una forma de explicar el mundo y de volver a aprender a vivir en un mundo sin Dios. Y aquí no se trata tanto de Dios como la autoridad final y central, sino de los otros aspectos a los que una divinidad les da respuestas. El sentido de la vida, la existencia de un alma inmaterial, el problema de la muerte y el sufrimiento. Prácticamente, al renunciar a Dios, no es necesario volver a desenrollar todo el ovillo de la vida desde el principio y responder desde cero a las mismas preguntas. Pero esta vez, sin recurrir a la divinidad. ¿Cómo se puede hacer esto sin Dios? Dice Fyodor Dostoyevsky, todo está permitido. En pocas palabras, ¿cuál será la base moral de nuestras acciones? La moralidad es solo una negociación entre los ciudadanos de este planeta. Como señala el filósofo Friedrich Nietzsche, cuyo loco, descrito en Así habló Zaratustra, casi puedo verlo gritando con la lámpara encendida por las calles: Dios está muerto, nosotros lo matamos. Por supuesto, no se trata de que Dios haya sido asesinado. Él nunca existió realmente, fue una invención de nuestra mente, dice en realidad Nietzsche para Nietzsche. Pero eso es una alegría.
porque la moralidad que debe construirse ya no será una de esclavo, basada en la vergüenza y la subordinación, como él argumenta, que fue la que construyó el cristianismo, sino una de un hombre dueño de su propio destino. De aquí surge la idea de Overmans, es decir, el superhombre al que yo no veo tanto como un superhéroe de Hollywood o como el hombre nuevo descrito en los libros comunistas que yo tenía que estudiar en la escuela. Lo veo más bien como un hombre que se atreve a tomarse la libertad en serio, que determina su propio destino, consciente del entorno en el que se encuentra y de sus limitaciones. Sobre todo, y con todas las responsabilidades que esto conlleva. Jean-Paul Sartre afirmaba que estamos condenados a la libertad y que las decisiones y sus responsabilidades dependen de nosotros. Piénsenlo bien antes de elegir ir a una parrillada donde hay unos trozos muy grandes de carne que se ven muy apetitosos. ¿Saben el sufrimiento del animal antes de ser sacrificado? Si tuvieran que vivir, aunque sea una sola vez, el calvario de la muerte de esos animales con todo su sufrimiento y dolor, ¿acaso volverían a comer carne alguna vez? Conozco personas que se volvieron vegetarianas solo con ese pensamiento y que evitan los estantes llenos de carne en los supermercados para no revivir mentalmente esa experiencia horrible. ¿Somos realmente responsables?, se pregunta Camus. ¿Realmente estamos a la altura de la responsabilidad que nos trae la libertad de liberarnos de Dios? Las consecuencias de la ausencia de Dios son realmente traumáticas si lo vemos desde el punto de vista de los existencialistas. En primer lugar, porque seguimos siendo seres solitarios, que vivimos nuestras experiencias subjetivas, la alegría, el miedo, la angustia, en la soledad de nuestra existencia. Por más empatía que tenga nuestro amigo o amiga, nosotros solos tenemos que enfrentar nuestro miedo. Desde este enfoque, el existencialismo estudia cómo nacemos, vivimos y morimos solos. Para un existencialista, todo inicia y termina en uno mismo. Su vida es la única ventana a una existencia más amplia en espacio y tiempo, dada por el cosmos. Así, el existencialista genera una separación entre él y el resto del universo. Quizá artificial, pero que puede llevar a una perspectiva ansiosa, absurda y a menudo incluso desesperada. En este caso, la condición del hombre puede volverse una de ansiedad. Resulta de la comprensión de su inevitable libertad de tener que tomar una decisión, de las muchas opciones posibles. De no conocer el futuro, a lo que yo llamo la tiranía de la flecha del tiempo, y de la finitud de una existencia que para él fue precedida por la nada y que termina inevitablemente en la nada. Un enfoque así plantea muchas preguntas. La separación entre uno mismo y el universo, que causa angustia, ¿no será artificial? ¿Qué es el yo al que le damos tanta importancia? Un animal también sufre y siente dolor, pero pensamos que no lo convierte en un drama personal complejo. Tengo un gato en casa, pero no creo que ese gato sufra por la inevitabilidad de su propia muerte. Años antes de que eso suceda, como lo hace el ser humano, ¿qué es en el fondo el ser humano? El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre distingue dos tipos de seres, en sí y para sí. El ser en sí lo tienen los objetos. Un electrón, por ejemplo, es simplemente una piedra. De igual manera, el ser en sí describe el mundo de la física. Los objetos existen y se rigen por leyes inmutables propias. Un electrón, por ejemplo, se mueve según la ecuación cuántica de Schrödinger, obedece los principios de incertidumbre de Heisenberg y las ecuaciones relativistas de Einstein. El electrón no tiene libre albedrío, no puede violar estas leyes cuando quiera. La filosofía, donde solo existen objetos y leyes asociadas a ellos, junto con el espacio-tiempo, es un universo fisicalista. La filosofía fisicalista, también llamada materialista, pero no en el sentido de avaricia, dice que solo existen este tipo de objetos en el universo. En esta filosofía materialista, incluso el ser humano sería considerado simplemente como un objeto más, le guste o no. Personalmente, no soy fisicalista. El sufrimiento y el dolor propios me han hecho creer que, especialmente la naturaleza subjetiva del sufrimiento, es algo que existe en el universo de una manera que no podría ser abordada por la forma matemática de la física. La ecuación podría decir cómo una neurona transmite la información del dolor, pero no veo cómo podría describir el hecho de que el dolor se siente doloroso.
Los filósofos dicen que el dolor tiene una cualidad adicional a la de la materia, y es la cualidad de ser sentido. En sus términos, el dolor es un ejemplo de qualia. El ser humano no tiene una simple existencia en sí, no es objeto, sino que existe para sí mismo. Su existencia no puede describirse completamente con las ecuaciones matemáticas de los objetos, es decir, la física. El sabor de la manzana es un qualia. Por supuesto, existen señales eléctricas que parten de las papilas gustativas y llegan al cerebro, y éstas codifican la información resultante de la interacción entre las papilas gustativas y las moléculas de la manzana. Sin embargo, esta información es solo una serie de señales eléctricas. Cuando llega al cerebro, la información es interpretada adicionalmente por el cerebro, que le atribuye un carácter subjetivo de sabor. A través de un mecanismo desconocido y difícil de imaginar, la información adquiere una nueva cualidad, la del sabor, que sentimos cuando mordemos una manzana. El sabor es un ejemplo de qualia. En mi libro, ¿Cuál es la diferencia entre un niño y una laptop?, argumenté por qué creo que estos qualia no son ilusiones y por qué creo que el mundo subjetivo de la conciencia es una realidad diferente de la realidad objetiva de la materia y una realidad que no puede ser ignorada. En el sentido de Sartre, nuestro mundo subjetivo es un ejemplo de ser para sí, no de ser en sí. Por eso, a partir de ahora, partiré de la realidad de este ser para sí. Entonces, de la conciencia, es decir, del hecho de que el hombre lleva en sí, en su existencia y sufrimientos, una forma de existencia que no puede ser encuadrada en la descripción matemática de los objetos físicos. Me parece que esta suposición, lejos de liberarnos del espectro rígido del materialismo y el fisicalismo, eleva el problema de nuestra existencia a un nivel superior de complejidad y responsabilidad. ¿Cuál es esta propiedad adicional de la conciencia? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es entonces nuestra esencia que se vuelve diferente de la de los átomos de los que estamos hechos? El problema de la esencia de las cosas ha sido debatido desde Aristóteles. Él sostenía que las cosas tienen una esencia dada antes de venir a la existencia y que su existencia solo valida esa esencia. El cuchillo, por ejemplo, tiene una esencia dada por el filo de su hoja afilada. Esa hoja, esa esencia, es la que le da el derecho de ser cuchillo, la que lo define como un cuchillo. El ser humano, decía Aristóteles, junto con los demás filósofos griegos, también tiene una esencia que su existencia trae a la vida. La esencia es la que le da su modo de vida y sus limitaciones. Me parece que esta filosofía del esencialismo es muy parecida al juego de ajedrez. Aquí, la esencia de una torre no es su forma como se podría pensar, ni el material del que está hecha, sino la regla según la cual esa torre se mueve en el tablero de ajedrez. Si nos falta una torre, podemos reemplazarla con un botón y continuar el juego, porque ese botón tomará la esencia de la torre y siempre se moverá como se mueve la torre. En términos del existencialismo, la esencia precede a la existencia. No es así en el caso del ser humano, dice Sartre, un filósofo ateo que intenta entender el mundo sin recurrir a la divinidad. Cuando nace, el ser humano no tiene una esencia dada, por eso para él es al revés. La existencia precede a la esencia. La esencia del hombre comienza a construirse a partir de las acciones y elecciones que hace conscientemente. Él se convierte en una buena persona o en una mala persona como resultado de sus acciones. Su esencia siempre se reconstruye. En Misa, de donde se dice que Sartre pudo haberse inspirado, este argumento se encuentra en la fórmula no existe el ser, solo existe el devenir. El hombre es un devenir perpetuo y nunca es algo fijo. Es una especie de argumento cuántico en el que el hombre se define por un estado de probabilidad más que de certeza. De ahí tanto estrés existencialista como una observación adicional. Esto se parece mucho a la descripción del hombre en el cristianismo, hecha por el teólogo griego Hieroteus Vlachos. A través de sus elecciones, dice él, el hombre puede convertirse en una persona que se diviniza, en el sentido de que se parece a su creador. La transformación del hombre, su divinización, es el propósito de la vida cristiana. Este pensamiento y sus consecuencias me estremecen siempre que lo recuerdo, pues parecen muy filosóficas.
Me gustaría dar un paso atrás, veamos dónde estamos. Partimos de la premisa de que el ser humano es, en esencia, diferente de la materia, no solo por el carácter subjetivo de sus sufrimientos y angustias, sino también por la libertad de las elecciones que puede hacer. Cada vez que miren una montaña, un árbol, una estrella en el cielo o una galaxia, piensen que ustedes son, en esencia, diferentes de todo lo que está ahí. Llevan dentro de ustedes una esencia que construyen en las palabras de Sartre, y esa esencia es una novedad para el universo. Es algo extremadamente raro y valioso. Sienten la responsabilidad de la vida, sienten cómo ya no se trata solo de ustedes y sus sufrimientos. Cómo recibieron en su mochila un elemento tan raro del cosmos y cómo la consecuencia de esto es que deben tomarse en serio y con responsabilidad su existencia. Y esto incluso si no creen en Dios, porque miren, la fe en Dios y el ateísmo de Sartre se encuentran en la responsabilidad y autenticidad que cada enfoque intenta tener en su manera de existir. Dicho de manera simple, en ambos casos debemos vivir muy diferente a un gato que vive, principalmente de un día para otro, preocupado solo por su supervivencia. Debemos tomarnos en serio nuestra existencia, y eso exige mucho de cada persona. A través de su filosofía existencialista, Sartre intentó explorar las consecuencias de la vida humana sin recurrir a la divinidad. Él dice que ser humano es difícil por estar separado del entorno, a través de una barrera invisible que separa el mundo de los fenómenos exteriores objetivos de la manera en que son percibidos en tu mundo interior, subjetivo. Esta es la barrera de la percepción personal, sin recurrir a una divinidad. Es difícil aceptar y reconciliarte con la muerte que no puedes entender ni abarcar con tu mente. ¿Cómo podrías darle sentido a los miles de millones de años antes de ti, de los cuales no sabes nada? Los trillones de años después de ti, que el universo vivirá sin extrañarte a ti. La única cosa de valor que tienes según Sartre es, de hecho, la libertad según Sartre. Tus elecciones determinan, en el sentido más verdadero, la esencia de lo que eres tú y la esencia de lo que, con el tiempo, llegará a ser la humanidad. Tu libertad es el regalo y la carga de tu vida. Carga porque es tu responsabilidad personal determinar tu esencia. A diferencia de otras filosofías donde tu esencia ya estaba decidida y tu propósito en la vida era cumplir con esa esencia. Pero si el hombre tiene toda la libertad, podemos preguntarnos, ¿todo está permitido? Y entonces, como decía Dostoyevsky, ¿cómo puede existir el bien y el mal? ¿Qué los separa? ¿Qué los define? Cuando queremos saber si un coche está descompuesto, lo llevamos al taller y ahí el mecánico o el fabricante del coche nos dice cuál es la receta para verificar si ese coche todavía sirve o está descompuesto. Si Dios no existe, ¿quién nos dice si algo es bueno o malo? Volvemos a Nietzsche. Por eso, dice él, la tarea del superhombre es volver a determinar estos valores a través de una reevaluación de todos los valores y de los criterios por los que tomamos decisiones. Esta es una de las influencias más grandes de Nietzsche en la filosofía, la apertura a la reevaluación. No existe Dios, diría Sartre, y estamos condenados a asumir toda la responsabilidad de nuestros actos humanos. Aún más, debemos pensarlo 2 veces antes de hacer algo que afecte a la persona que está a nuestro lado. Porque no podemos ser infinitamente libres. Nuestra libertad termina donde comienza la libertad del otro. Para los existencialistas, la libertad humana es muy valiosa. Y creo que la escuela de Freud se equivoca al pensar que nuestras elecciones están determinadas por un pasado más o menos consciente. Sin duda, una infancia en una ciudad pequeña influye en nuestro futuro. Pero ¿quién podría predecir de qué manera podríamos elegir mudarnos a una ciudad grande o, por el contrario, quedarnos en nuestra pequeña ciudad cerca de nuestros padres? Por eso, dice Sartre, la elección está, al final, en nosotros. Es más, argumenta Sartre, esta libertad de elegir aumentó una vez que Dios fue sacado de la ecuación de nuestras vidas. Para Sartre, al igual que para Nietzsche, a partir de ahora el hombre puede seguir sus aspiraciones espirituales más profundas, puede comenzar una nueva vida con un potencial limitado solo por su imaginación. Sin embargo, siempre en esta filosofía, el hombre no debe olvidar que esta libertad absoluta que ha descubierto viene también con una responsabilidad igualmente absoluta, lo cual es un pensamiento aterrador si lo pensamos bien. ¿Por qué?
Porque los conocimientos según los cuales el hombre en general y cada uno de nosotros puede tomar decisiones son limitados. Por lo tanto, nunca habrá una elección perfectamente buena de la que puedas estar seguro objetivamente. Esto genera ansiedad al navegar en un mundo donde no sabes si elegiste lo mejor. Y, aún así, todo el tiempo, este mundo te obliga a tomar decisiones sin parar. El hecho de que no sepamos toda la verdad puede considerarse, sin embargo, una oportunidad. La verdad no se construye activamente a través de nuestras acciones. En esta filosofía, buscar un sentido de la vida es en vano, dirían la mayoría de los existencialistas. El sentido se construye con cada elección consciente que hacemos. ¿Realmente se construye el sentido con cada elección consciente nuestra? No es igual para todos los existencialistas. Aunque el escritor Albert Camus no se define a sí mismo como existencialista, los demás consideran que lo es por su forma de abordar y pensar. Para Camus, la vida no tiene ningún sentido. Por más que intentemos construirlo, la vida es lo que es, con alegrías y sufrimientos, sin que estos tengan un sentido más allá del biológico. Nos quema la mano porque estamos demasiado cerca del fuego y tenemos que retirarla. Incluso los animales sienten dolor y sufren por el papel biológico del dolor. Ellos no crean un teatro interno y complejo de sus sufrimientos como el ser humano, hasta el punto en que el pensamiento de un sufrimiento hipotético futuro se convierte en un sufrimiento en sí mismo. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para descubrir y construir historias, y esas historias, a menudo imaginarias, se vuelven casi reales, ya que su mente amplifica el sufrimiento. La percepción personal se convierte en la historia personal, la historia del yo, y los lentes a través de los cuales filtramos la realidad que nos rodea nos dicen qué evento es bueno o malo, dependiendo del efecto que ese evento tiene sobre el yo. ¿La hiere o halaga la historia personal? Sufrimos, dice Camus, simplemente porque somos humanos. O mejor dicho, eso es lo que nos define como humanos. El sufrimiento humano parece absurdo, al igual que la existencia de los sueños. Además, ¿dónde están esos mundos de sueños que vivimos tan intensamente por la noche? ¿Dónde están las personas que conocí en mis sueños y que nunca conocí en la vida real? ¿Dónde están los ancianos de nuestra infancia? ¿Por qué la vida es vista así, como una ilusión pasajera, que hoy toma una forma y mañana otra? Un sueño de la inexistencia, el universo quimérico, decía Eminescu. ¿Dónde estamos nosotros en este sueño del universo? ¿Cuál podría ser el sentido de nuestros sufrimientos cuando el propio sentido de nuestra existencia e incluso del universo es imposible de encontrar? La respuesta de Camus es el mito de Sísifo. Aquí el héroe mítico Sísifo está condenado a empujar una gran y pesada roca hasta la cima de una montaña, solo para que la roca ruede de nuevo hacia abajo. Y así, una y otra vez, en un castigo eterno recibido de los dioses, según todos los estándares. La vida de Sísifo es inútil y carece de sentido. No obstante, Camus señala que Sísifo cree que su vida vale y busca su felicidad en este acto absurdo. Y nosotros, añade Camus, debemos aceptar la falta de sentido de nuestra propia vida y no intentar escapar de esta absurdidad de la falta de sentido mediante sistemas que le den sentido a la existencia. Esta aceptación de la falta de sentido de la vida es el corazón de una teoría filosófica que lleva el nombre en inglés de absurdismo. No sé si este mundo tiene un sentido que trasciende nuestra comprensión, dice Camus. Pero si existe, será un sentido que yo no podré entender. Y entonces, ¿cómo podría ser un sentido para mí? Aquí vemos la huella del nihilismo, definido como la creencia de que la vida no tiene ningún sentido. A menudo me he preguntado de dónde surge nuestra búsqueda de sentido. Creo que una respuesta se encuentra, al menos parcialmente, en las historias que nuestro cerebro es capaz de construir. Historias que descubrimos en la infancia y que continúan fascinándonos a lo largo de la vida. Estas historias no son una simple sucesión de eventos. Mira, arrojé unas canicas al asfalto, vamos a ver qué sucede y cuáles son las consecuencias. Las historias que buscamos son aquellas que, desde el principio, esconden una enseñanza, una lección. Aquellas en las que las experiencias son personales y esconden un significado desde las primeras páginas. Un significado que se revela completamente solo al final de la historia. Creo que estamos obligados, por la forma en que está construido nuestro cerebro, a buscar un significado en todo lo que nos rodea. En realidad, el sufrimiento es lo que más genera la necesidad de un significado.
La falta de un significado y, sobre todo, la falta de un significado para nuestra vida personal es un choque en esta filosofía de Camus. El mito de Sísifo es una expresión viva del absurdo de la existencia humana, una imagen viva de la condición sufriente del hombre y de la búsqueda inútil de sentido en un mundo sin sentido construido por esta filosofía y en un universo indiferente a los sufrimientos que tiene el hombre. Somos seres ávidos de sentido, pero estamos abandonados en un universo carente de sentido, diría Camus. No existe justicia cósmica, no hay equidad ni reglas. Vivimos una vida absurda en un mundo absurdo, dice el mismo Camus. Difícil de digerir, ¿verdad? Mi opinión es que no debemos caer en una desesperación cioraniana, porque lo más importante que sabemos es, como decía Sócrates, el hecho de que no sabemos. Absolutizar las cosas. En un momento en el que conocemos tan poco sobre el universo, es prematuro, parafraseando a Petre Ciusia respecto a cuánto queda por conocer en el universo. Hoy el genio es hermano del idiota, y cuando digo que hoy conocemos poco sobre el universo, lo digo en la plenitud mental de mi profesión como físico, y he aquí porque es cierto. Conocemos las leyes de las partículas elementales, las que rigen el movimiento del electrón en el átomo y las que hacen explotar las estrellas. Conocemos las leyes por las que se mueven los astros en el cielo, pero no conocemos el trasfondo detrás de la realidad que se nos presenta en forma de estas leyes. Aunque llegamos a la Luna, no hemos explorado bien las profundidades de nuestros océanos. Y aunque descubrimos la fusión de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia, no sabemos cómo está codificado en las redes neuronales el simple pensamiento de tomar el tranvía. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa saber? A menudo creo que esto codifica información clásica. En un mundo que tiene como fundamento la incertidumbre cuántica, el conocimiento puede ser un fenómeno emergente, así como la cualidad de estar mojada del agua es un fenómeno emergente de la estructura de las moléculas de agua. Otro ejemplo de por qué estamos casi aterrorizados por la flecha del tiempo. Creemos que lo que fue ya no es importante, y que lo importante es a lo que se ha llegado, y sobre todo, lo que vendrá. Inconscientemente, construimos una imagen del universo en la que conoceremos toda la verdad solo hacia el final del tiempo y una en la que el valor supremo es una construcción ideal de un mundo paradisíaco, también hacia ese final. Pero la flecha del tiempo puede ser, como dicen algunos físicos, también una magnitud emergente de la estructura aleatoria y microscópica de los eventos que componen la espuma cuántica del espacio-tiempo. Nos empeñamos en ver el Big Bang como el evento inicial, el elemento creador de todo el universo, y el Big Crash como su final. ¿Pero podemos ver la evolución de todo el universo como una hiperesfera en el espacio-tiempo? El Big Bang representó el polo sur y el Big Crash, el final del universo, el polo norte. Son especiales solo porque ahí comienzan y terminan las líneas de universo de las partículas elementales. Sin embargo, por sí mismas podrían ser solo puntos elegidos por nosotros, sin nada especial. Así como el polo sur y el polo norte solo se eligen por nuestra conveniencia humana relacionada con la rotación de la Tierra. De alguna manera, podemos tomar la esfera de la Tierra y girarla como una pelota en el espacio, declarando luego otros puntos como sus polos. De la misma manera, podemos girar la hiperesfera del espacio-tiempo de tal forma que el Big Bang y el Big Crash, el final del universo, sean eventos comunes en la superficie de la hiperesfera. En este caso, el momento que estoy viviendo ahora es tan importante como aquel en el que surgió el universo en el Big Bang. Todas estas observaciones me hacen pensar que nos equivocamos cuando tomamos como absolutas afirmaciones que se basan en nuestra capacidad de comprensión, que es humana y limitada, representativa del tiempo y espacio en el que vivimos y que siempre está cambiando. Ni siquiera el conocimiento científico escapa a esta dinámica, porque por mucho que sepamos sobre el universo, el conocimiento sobre él es relativo en comparación con lo que se descubrirá más adelante. Personalmente, no creo que debamos ver las filosofías existencialistas como si pretendieran decir verdades absolutas. Yo las percibo como un reto para aclarar nuestros pensamientos más profundos, los miedos y temores que cada uno de nosotros tiene frente a las preguntas más estremecedoras de la existencia, para luego poder tomar decisiones relevantes para la vida.
Sartre, por ejemplo, no nos consuela ante la pérdida de un amigo o el miedo a la muerte, pero sí aclara nuestros pensamientos. Porque cuando eso suceda, estaremos un poco mejor preparados ante algo para lo cual, en esencia, nadie puede prepararse. Los existencialistas, sean creyentes o ateos, creen que para vivir auténticamente debemos tener el valor de enfrentarnos a la idea de nuestra muerte inminente. Con Dios, lo cual se describe; sin Dios, lo cual es más difícil, pero no imposible. El escritor español Miguel de Unamuno cree, por ejemplo, que aunque la mente nos dice que la muerte es el final de todo para nosotros, debemos ir más allá de eso y en contra de toda evidencia. Debemos creer que la muerte no es el final para nosotros, al menos no el final en la forma cruda y primaria que imaginamos en la simplicidad de nuestra mente. Quizás nuestro propio deseo de inmortalidad sea, en esencia, una revelación de otro mundo más allá. Quizás lo único que podemos hacer es vivir de tal manera que merezcamos la inmortalidad o al menos una continuidad más allá del gran abismo. La elección de cómo vivimos nuestra vida depende solo de nosotros. La filosofía existencialista, ya sea dentro o fuera de la fe, nos dice que las decisiones en la vida son importantes y que debemos tomarlas con toda sinceridad y de la manera más auténtica posible para nosotros. En otras palabras, tomar en serio nuestra humanidad, con todas sus riquezas y limitaciones. Y así hemos llegado al final de esta historia, una historia que me tomó muchos días de lectura y resumen, y un día entero de escritura. No es de sorprender, la filosofía no ha sido mi especialidad, aunque cualquier físico es filósofo, incluso sin declararlo, porque en sus lecturas encuentra problemas relacionados con la teoría de la existencia. Y, más recientemente, en la mecánica cuántica, de la propia interacción entre el mundo subjetivo del observador y el mundo objetivo de las mediciones. Para este estudio utilicé varios libros que dejaré en la descripción y también se los recomiendo a ustedes. Además, seguí con mucha atención un estudio sobre el existencialismo realizado por la profesora Hazel Barnes de Estados Unidos. Voy a poner el enlace en la descripción. Hasta la próxima. Por favor, suscríbanse al canal presionando el botón si aún no lo han hecho. Les agradezco a todos los que nos apoyan en Patreon y a quienes se hacen miembros del canal aquí. Yo soy Cristian Presura, ustedes son geniales y les deseo todo lo mejor. Hasta luego.